Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy vino a mi mente, como últimamente he estado visitando mucho el hospital porque tengo a mi mami enfermita y estoy pues yendo al hospital a cuidarla. Vino a mi mente, pues como mi mente siempre está trabajando pensando en los temas del narcisismo, vino a mi mente el tema sobre las enfermedades y los narcisistas. Y dije, ¿qué puedo investigar sobre este tema? Porque yo ya había hecho un video anteriormente sobre las enfermedades que causa la persona narcisista en la víctima. Pero pensando en estos días, vino a mi mente la enfermedad que tiene el narcisista. ¿A qué me refiero? Muchos narcisistas manipulan a la víctima por medio de las enfermedades. Y yo me puse a investigar sobre estos temas y caí en una investigación sobre el tema del trastorno de Munchausen. Y de verdad que cada vez me emociona más estos temas, tanto psicológicos como espirituales, porque también la Biblia habla mucho sobre las enfermedades. Y yo sí soy creyente, digo, no aseguro, porque no está avalado por la ciencia, pero soy creyente de que las enfermedades la mayoría de las veces son por emociones no sanadas. Y el narcisista realmente yo creo que manipula mucho a las víctimas y con enfermedades. Siempre hablo de las enfermedades que causa el narcisista porque inclusive yo al salir de relaciones narcisistas me sentí enferma y la mayoría de las que hemos sido víctimas de personas narcisistas tienen problemas de enfermedades en los huesos, en la columna, en que en realidad bíblicamente hablando también la Biblia habla sobre las enfermedades en los huesos. Entonces más tardecito al final te voy a estar hablando sobre esto y por qué se causan este tipo de enfermedades hablando en el tema espiritual. Pero me sorprendió mucho llegar al tema psicológico sobre el tema de los trastornos que conllevan a las enfermedades y también de las creencias que se tienen, que no están comprobadas por la ciencia, pero por ejemplo, en la rama de la biodescodificación que muchas personas creen en esto, que tiene que ver con las emociones de la otra persona, que yo creo que todos estos temas, tanto como los que se creen en la ciencia como espirituales, se tratan de este modo, espiritualmente hablando. Y en realidad, bueno, yo no soy muy creyente de la ciencia ni de cosas raras, sino que yo creo que realmente el único que tiene poder para sanar cualquier enfermedad es Cristo y la sangre de Cristo. Evidentemente, Dios ha puesto doctores para curar enfermedades que sí son causadas por medio de situaciones, pues por la contaminación, por lo que comiste, porque no te cuidaste, como en este caso lo que está sucediendo en el caso de mi familiar, ¿no? Que desafortunadamente pues tiene problemas del corazón. Pero el día de hoy vino esta parte a mi mente al estar pensando ahí el por qué los narcisistas enferman mucho y por qué también la víctima se enferma al salir de la relación. Y llegué, como te vuelvo a repetir, a este trastorno investigando sobre el síndrome de Munchausen, ¿ok? Este es un síndrome y es un trastorno. Este fue descrito en 1951 y durante las investigaciones que se hicieron, pues las personas cayeron en la cuenta que hay personas que se inventan enfermedades para poder manipular a otros en muchas ocasiones por esta falta de atención que tienen. Es un trastorno que hace llamar la atención de los otros porque son personas que lo padecen porque no tuvieron atención en la infancia. Entonces ellos mismos se provocan la enfermedad o se inventan enfermedades constantemente y el narcisista utiliza mucho este tipo de situaciones para poder controlar al otro. Sobre todo en las parejas narcisistas, cuando llegan a una edad en la que o para hacer el hoovering inventan sus propias enfermedades para poder manipular al otro, o las ex esposas narcisistas que quieren una pensión alimenticia cuando ya fueron abandonados por la persona empática porque ya no se les tolera el maltrato, siempre tratan de hacer el hoovering por medio de una enfermedad o decir que tienen cáncer o que tienen un padecimiento muy fuerte. Y de hecho
Yo he visto en personas narcisistas que después, para poder regresar a la víctima al nido, pues utilizan este tipo de cosas como tengo dolores de cabeza muy fuertes, y en ocasiones este tipo de trastorno como el Munchausen, cuando van al doctor no les encuentran la enfermedad, entonces viven en total investigaciones, haciéndoles una y otra prueba, porque en realidad la persona con este trastorno narcisista no tiene ninguna enfermedad. Entonces, es muy parecido a lo que tiene este síndrome de Munchausen, donde la persona inventa mentalmente una enfermedad para llamar la atención de los otros. Y así es el narcisista. El narcisista en muchas ocasiones, por no querer ser abandonado o por querer la atención del otro o obtener el dinero del otro, inventan mucho tipo de enfermedades como dolores de piernas, dolores en los huesos, enfermedades que no existen y que no se encuentran para poder seguir manipulando y obtener la atención del otro. Y esta es una parte muy importante porque además muchas personas, muchas madres también utilizan este tipo de situaciones madres narcisistas, obviamente a eso me estoy refiriendo, para poder obtener la atención del otro o para que el hijo no se vaya o para que la hija no se vaya. Y es lo mismo que pasa en las parejas narcisistas. Para obtener la atención del otro se inventan o en muchas ocasiones infringen también en los hijos tal enfermedad para poder mantener la atención del esposo o la esposa y poder obtener algún beneficio o que el otro no se vaya. Cuando el narcisista ya no encuentra otra opción para poder manipular al otro y extraer combustible del otro, o si está obteniendo un beneficio económico del otro, va a inventarse lo que sea, inclusive haciéndole creer a los hijos que están enfermos delante del padre, ¿no? O de la madre narcisista. Entonces va a obtener por ahí la atención porque la persona empática pues siempre se va a preocupar por los hijos y por el bienestar de los hijos. Y evidentemente va a buscar la forma de ayudar a la otra persona, a la persona narcisista que está manipulando, para no dejar a la deriva a sus hijos o para obviamente ver a la expareja bien, porque como uno sigue con el trauma y con este vínculo que no puedes romper desafortunadamente porque son como una droga o son como una chinche que se te pega, y como tú eres una persona empática te duele la enfermedad del otro y el dolor de otro, entonces va a estar manipulando la situación a tal grado de que tú o regreses o que siga obteniendo tu atención y que tú no puedas vivir una vida libre sin el narcisista. Y en realidad es un invento porque el narcisista con esto te atrapa y obviamente te hace regresar a la enfermedad más grande que es él, o ella, ¿no? Porque el narcisista en realidad está inventando todo esto para obtener tu atención, para obtener tu manipulación, para que ejercer toda la potestad sobre ti, para tener todo el control de tu vida y que tú no puedas vivir libremente esta persona. Y como tú pues obviamente sientes el dolor ajeno, pues logran llegar a manipularte por esa cuestión o hacerte regresar nuevamente a la relación pues en la cual vas a seguir siendo maltratado, vas a seguir siendo trastornado y enfermado. Porque el narcisista en muchas ocasiones sí está enfermo, pero esta base de enfermedades, como te vuelvo a decir, son emocionales y en muchas ocasiones tienen muchos problemas por raíces de odio que ellos sienten hacia el otro, la envidia que sienten hacia el otro, el querer ser como el otro y no poder serlo. Entonces, como estas personas son llenas de envidia, de odios, secan sus huesos, como dice la Biblia. Entonces, trabajan a través de mentiras, a través de todas cosas malas, ¿no? Son personas que, pues a mí no son energías porque yo no creo en las energías, pero que están llenas de demonios. Entonces, estos mismos demonios transfieren los demonios a la víctima y la víctima empieza a enfermar también. Por eso cuando tú terminas la relación con el narcisista, empiezas a enfermar de los huesos, no puedes caminar, no puedes levantarte de la cama, esta parte de estar como zombie, de estar perdido, y también la ansiedad. Y que es un trastorno, la ansiedad es un trastorno también dentro de la psicología. Entonces, todo esto son raíces de amargura que trae el narcisista que transfirió a ti. Todo esto son raíces emocionales, de odio, de falta de perdón, porque así vive el narcisista. Y evidentemente te lleva al mismo equilibrio en el que él se encuentra, ¿no? De emociones pues que en realidad te enferman. Entonces, todo esto cuando tú sales del narcisista no es que tú te hayas enfermado del corazón o te hayas enfermado
de las piernas o que traigas un problema en tu columna vertebral o que no puedes caminar bien o que ya no tienes ganas de hacer las cosas o que sufres de ansiedad de la nada, no, sino que esta persona te metió dentro de sus trastornos y sus enfermedades y transfirió, si lo hablamos del tema bíblico, todos estos demonios que abren puertas a través del odio, del rencor, de la falta de perdón, y por eso también para ti es tan difícil perdonar, porque todos estos demonios están atrapándote. Y si lo vemos del lado psicológico, pues toda esta ansiedad y toda esta situación de estrés causa todas estas emociones en las cuales tu cuerpo se siente enfermo y no logras avanzar en ningún ámbito de tu vida, y esto no te permite trabajar bien, no te permite concentrarte bien, no te permite estar bien en ninguna área de tu vida. Ahora, evidentemente hay muchas formas de poder sanar si lo haces del área psicológica. Ya necesitas llevar una terapia con una persona especialista que sepa sobre términos del narcisismo, porque si no esto te va a enfermar más, porque a veces quien no conoce el tema revictimiza a la víctima y te vas a sentir más culpable, y la culpabilidad también trae enfermedad a tu cuerpo y te va a atar cada vez más esa enfermedad y no vas a poder avanzar, vuelvo a repetirte, en ningún ámbito de tu vida. ¿Qué necesito hacer yo? Pues evidentemente trabajar mis emociones, trabajar en mí mismo y empezar a soltar al narcisista. Es necesario, de alguna manera, sí, perdonar al otro, pero para yo liberarme de este trastornado, de esta persona que me está llevando a su enfermedad, a esa enfermedad que él se está inventando, que él está sintiendo, por todas las raíces de amargura que trae. Y en el área espiritual, pues tengo que trabajar con todas las armas que Dios me da diariamente y principalmente cortar con todas estas maldiciones que me conlleva el tener una relación con personas narcisistas, como por medio de oración, como ya lo he dicho antes, y por medio de ayuno. Y en muchas ocasiones traemos todo este respaldo sintomático de puros problemas de enfermedades también y de raíces de heridas no sanadas de la infancia, y por eso repito los patrones con las personas narcisistas. Entonces muchas veces cuando yo salgo de la relación me siento no nada más enfermo físicamente, sino también de locura. Entonces estas sintomatologías son porque esta persona me manipuló a tal grado por medio del gaslighting, haciéndome ver como un loco, como un enfermo, como un trastornado. Y esto claro que va a ocasionar emociones negativas en mí, y estas emociones negativas van a hacerme enfermar. Entonces no es que realmente yo haya enfermado después del narcisista, es que esta persona, todos los síntomas que él siente a través de su odio y su rencor los transfirió a mí por medio de esta relación, y por eso yo me siento cansado, fatigado, sin ganas de vivir. ¿Cómo yo puedo sanar esto? Como te vuelvo a repetir, pues la ciencia tiene muchas formas curativas de esto, pero en realidad yo te digo que todas estas cosas que causa el narcisista, en realidad son temas que para mi punto de vista y lo que yo he vivido en mí, son realmente síntomas que tienen que ver con todo lo espiritual, y que lo único que puede realmente transformar mi vida después de una relación narcisista es Dios, es realmente buscar mi propósito de vida y el propósito que Dios tiene para mi vida, y cortar con todas estas maldiciones y puertas abiertas espirituales que yo abrí con esta persona dentro del pecado que se vive a través de este tipo de relaciones que no son agradables a Dios, porque nada de esto es agradable a Dios. Estoy rompiendo bases bíblicas al estar en una relación narcisista, y estoy abriéndole literalmente de verdad la puerta al diablo para decirle: entra y mátame, porque eso es lo que hace una relación narcisista, irme chupando, irme acabando lentamente, y es una enfermedad que me puede llevar hasta la muerte, porque los narcisistas te llevan a un estado físico, psicológico y mental en el cual no tienes ganas de seguir adelante, no tienes ganas de vivir, no tienes metas, no tienes sueños, no tienes nada, toda su vida se acaba. Es como un huracán, como lo dice Iñaki Piñuel, que acaba con todo, dentro y fuera de ti. Entonces tienes que trabajar las tres áreas, tanto la psicológica, con una persona que sepa de estos temas, tanto la física como la espiritual. Si yo no comienzo a esforzarme y a trabajar en mí mismo para renunciar a todas estas maldiciones espirituales que el narcisista me transfirió, voy a seguir recayendo. Hay muchas personas que me buscan y me dicen: es que me siento enfermo y siento que me siento atado a esa persona, y que realmente me siento atada físicamente, pero también me siento espiritualmente y también en enfermedad, porque siento que mis huesos decaen, que mi vida decae, que todo va hacia abajo, que nada avanza en mi vida, que me siento enfermo, y en realidad en muchas ocasiones no logran detectarme esa enfermedad porque no hay tal enfermedad. Todo esto es espiritual,
por las raíces que transfiere el narcisista a ti. Para cortar con esto, necesito cortar con maldiciones, tanto con pactos que yo hice con el narcisista con mi boca, como también con herencias que traigo del pasado por las heridas de la infancia no sanadas y que bíblicamente hablando se reconocen como maldiciones. En el taller que voy a dar voy a hablar sobre estos temas. Ahora, a mí me gustaría de verdad compartirte cómo cortar estas maldiciones y lo estaría haciendo en las siguientes videos con mucho gusto y para la persona que quiera llevar terapia de coach y si te realmente has buscado por todos lados cómo cortar esto, yo de verdad te digo que es realmente muy fácil entre comillas, porque es una solución que va a cortar con todas las situaciones que has vivido después del narcisismo y es espiritual. Y con mucho gusto lo puedo compartir. Si me escribes a mi WhatsApp, te estaré también dando información sobre la terapia de coach. Pero es importante realmente que sanes las 3 áreas en tu vida para poder también cortar toda enfermedad y toda manipulación que el narcisista ejerce sobre ti. Y todo esto, vuelvo a repetir, inclusive lo de las enfermedades que causa y que también el narcisista se causa a través de esta mentira psicológica que él mismo le hace creer a la víctima diciéndole estoy enfermo, necesito que me ayudes y desafortunadamente tú como ser empático caes en este juego perverso y no puedes salir de esta situación. Entonces no creas cuando el narcisista se está inventando una enfermedad y te está haciendo el hoovering, porque lo más probable es que tal enfermedad no exista o exista, pero es provocada por este trastorno de querer mantenerte bajo la manipulación y desafortunadamente tú por ser una persona bondadosa que te entregas al otro pues tratas de ayudar al otro pero no te das cuenta que te estás esclavizando a esa persona. Tienes que ver primeramente por ti, por tus necesidades, por lo que tú necesitas primero para sanar, para poder ayudar a otros. Yo no puedo llevar a un ciego si evidentemente yo estoy ciega. Entonces yo no voy a solucionarle la vida al narcisista, ni tengo por qué quedarme en la relación narcisista solamente porque esta persona está sufriendo de una enfermedad o tiene una necesidad. Porque en realidad las necesidades del narcisista son por pensar en sí mismo, no porque esté pensando en el otro. Entonces no te dejes manipular por medio de este tipo de situaciones cuando el narcisista quiere que regreses a la relación y no creas, si ya estás seguro de que esta persona es narcisista, cuando el narcisista enferma tú no tienes ninguna responsabilidad. En realidad la mayoría de las enfermedades que el narcisista tiene es por causa de él, que él mismo se las provocó a raíz de todas estas raíces de amargura, de odio que ellos mismos generan y de egoísmo. Y todo esto genera, pues pudre la vida de una persona. Entonces, lo más probable, por eso dicen es que el narcisista cambia en la vejez. No, el narcisista no cambia en la vejez. Es que no le queda de otra que cambiar y empezar a ser no empático, porque nunca van a ser empáticos, pero a fingir que pues se tienen que aguantar a lo que hay, porque en realidad nadie quiere cuidarlos y nadie quiere hacerse cargo de estas personas, porque estas personas pues son malas y fueron malas toda su vida y son el resultado de lo que generaron. Y quiero que sepas que mucha parte de estas enfermedades que tanto el narcisista se está ejerciendo a sí mismo como está también transfiriendo a la víctima es bíblico y viene en la Biblia y Dios nos ha dado el poder para poder romper con todas estas situaciones. O sea, yo no tengo duda alguna que todo lo que se vive en este tipo de relaciones o aún inclusive en las enfermedades mentales tiene mucho que ver con lo bíblico y con lo espiritual. Y te voy a leer un poquito para que tú te des cuenta que realmente hay coherencia dentro de lo que te estoy hablando. En Santiago 5, 14, 15, donde dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero al final, fíjate lo que dice en este versículo. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y este tipo de personas nos llevan a pecar abriendo puertas, vuelvo a repetir como lo he dicho muchas veces, en el área sexual. ¿Por qué? Porque estas personas son infieles, porque estas personas tienen un libertinaje en cuestión a toda la maldad. Entonces todo ese pecado se transfiere a mi vida cuando yo le abro la puerta a un narcisista. Por eso recaigo continuamente, por eso no puedo ejercer el contacto cero, porque estoy atada a este pecado. Entonces, pero la Biblia te da el poder para poder romper con esto. Dice aquí, si ha pecado su pecado, se le perdonará. Lo único que yo tengo que hacer es pedir perdón a Dios por haber
tenido contacto con esta persona y abrirle las puertas al enemigo para que tome control de mi vida. Eso es lo que hace el narcisista. Yo abro una puerta y el enemigo y lo que se mueve a través del enemigo toma control en mi vida y por eso no puedo zafarme. Entonces dice aquí, adora al Señor. Yo he conocido muchas personas que me han dicho, es que yo llevo terapia desde hace muchos años y no he podido sanar. Pues no, porque es que este tema se trabaja en las tres áreas, tanto en la física como en la espiritual y la mental. Entonces, dice aquí, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Parte de situaciones que vivimos con los narcisistas es que terminamos sin dinero, terminamos en ruina psicológica y ruina física también. Entonces nos hace falta la comida, nos hace falta el poder salir adelante, las ganas de vivir. Entonces dice, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y dice, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Lo único que tienes que hacer es buscar a Dios. Es lo único que tienes que hacer. Dios no te pide más, pero a veces no queremos entenderlo y queremos seguir aferrados a esta relación que lo único que hace es destruirnos. El narcisista solamente vino a destruir al otro. No hay algo bueno que vayas a sacar. La palabra que te acabo de leer viene en Éxodo 23:25 y en realidad te voy a leer ya por último, te voy a leer 2 versículos más que están de verdad muy buenos y que vas a encontrar el remedio espiritual a toda esta enfermedad que te deja el narcisista. Dice 3 de Juan 1:2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Dios te quiere prosperar espiritualmente y en toda enfermedad y quiere darte buena salud después de esta relación. Lo único que tienes que hacer es buscar su presencia. Y Salmo 147:3 dice, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Dios quiere sanarte tanto en el área espiritual como en el área física y mental. Solo está esperando que tú decidas renunciar a esta enfermedad que se llama narcisismo, porque el narcisismo no solamente lo contrae la persona que lo tiene, que no es una enfermedad, en realidad son personas que decidieron no pedir perdón, que decidieron no arrepentirse de lo que están haciendo, que decidieron seguir en el camino de maldad. Es su decisión, porque ellos son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, en realidad, el narcisismo yo lo podría llamar como una plaga. Y es una plaga que también se transfiere a la víctima, no porque yo me vaya a convertir en narcisista, sino porque estoy decidiendo no renunciar a lo que está sucediendo dentro de esta relación enfermiza que me está matando lentamente. Y en Proverbios 17:22 también dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Y el narcisista me lleva a este decaimiento espiritual y físico, porque me hace decaer mi ánimo y ataca mis emociones para que yo no pueda controlar estas emociones y obviamente mi corazón seque mis huesos, esta actitud que tengo yo de no querer salir adelante porque estoy manipulada por una persona que es mala, seca mis huesos. Pero Dios te da un remedio que es alegrar tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida, abrirle la puerta de tu corazón para que Él entre y transforme toda tu vida y Él tome el control de esta situación y dejar de luchar en tus fuerzas. Porque en tus fuerzas es imposible que vayas a poder salir de esto. Necesitas realmente un poder sobrenatural que es el único que tiene Jesús a través de la sangre de su Hijo Jesucristo derramado en la cruz, que vino a traer libertad a los cautivos y somos libres en el nombre de Jesús. Date esta oportunidad. Si has buscado tratar de sanar el narcisismo por medio de todas las situaciones y esta enfermedad que te generó de secar tus huesos, de sentir que no puedes avanzar, Dios devuelve vida a los huesos secos y muertos y es el único que puede transformar y que si tú le das la oportunidad de entrar, dice Dios que traspasa cada tuétano de tu cuerpo. Entonces Dios es el único que va a tener el poder de poder sanar, de poderte liberar y de poderte dar esa transformación que tanto estás esperando en tu vida para poder ser libre por fin de todo trauma psicológico, de todo trauma mental y de toda manipulación que has vivido a través de esta persona tan enferma que ha querido trastornar tu vida. No le des más el permiso a Satanás de seguir tomando el control de tu vida. Si tienes
en las manos el poder de poder ser libre. Y ya te lo dije antes, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa el corazón del ser humano. Entonces, date la oportunidad de vivir esta transformación y de conocer el poder de Cristo que puede liberar cualquier enfermedad física, mental y espiritual y te puede realmente liberar del narcisista. Espero que este video les pueda servir a muchas personas. Si tú crees que realmente el tema espiritual es importante en esto, comparte este video con otras personas para que puedan también reconocer que pueden ser libres del narcisista a través de esta información y ayúdales también a otros a sanar, porque también el ayudar me ayuda a mí a poder revivir. El ayudar siempre te va a vivificar, entonces trata de ayudar a otros por medio de este tipo de información para que puedan ser libres de relaciones tóxicas o narcisistas. Te mando muchos besos y bendiciones. Si quieres estar en el grupo de oración que tengo de mujeres también, que nos juntamos los jueves, con mucho gusto te espero. Escríbeme en mi WhatsApp. Voy a escribir en la cajita de los comentarios mi número de WhatsApp para que me escribas y poderte compartir todo lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, cómo se puede sanar esta enfermedad y esta situación que se vive a través de relaciones narcisistas. Besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.